violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín. Una mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Una mirada a la justicia, este espacio de reflexión, educación y todo lo que tiene que ver con el conocimiento jurídico. Siempre estamos con ustedes brindando el espacio de responsabilidad social en el campo del derecho que varios abogados tenemos para que ustedes puedan, de una manera armoniosa y civilizada, procurar la solución pacífica de sus conflictos. Recuerden que como organización estamos ubicados en la carrera 71, número 4626 en Medellín, sector Florida Nueva. Es muy fácil de llegar a nuestras oficinas. Se ubican en la estación del Metro Estadio y suben en diagonal una cuadra y allí encontrarán entonces nuestra casa EPS Jurídica, una mirada a la justicia, entendiendo por EPS Jurídica la empresa prestadora de servicios jurídicos. Trabajamos bajo la modalidad de las membresías, donde ustedes pueden adquirir la tarjeta preferencial para que obtengan a través de 365 días al año asesoría, consultoría totalmente gratis y representación jurídica con el 50% de descuento. Hoy tenemos un invitado bien especial, aunque no es abogado y como siempre lo hemos dicho, es una persona que nos hace un acompañamiento muy interesante en la parte de la mercadotecnia, en la parte comercial y en la parte muy interesante de perceptología. Por eso vamos a saludar muy especialmente a el señor doctor Carlos Sierra, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes, doctor. Le voy a decir Carlos, Joana, mejor. Carlos, porque seguiremos viéndonos aquí si Dios quiere, si Dios, tú, los televidentes y las directivas del canal así lo desean. Claro que sí, porque la idea siempre, Carlos, es que a las personas les lleguemos con un buen conocimiento. Acá siempre procuramos tener profesionales de las diferentes áreas, no solamente el derecho, porque el derecho, como lo jurídico, lo normativo, se compone de todos los aspectos que como seres humanos nos desenvolvemos en la vida diaria. Por eso Carlos Sierra hoy nos va a acompañar y en el transcurso de varios programas también, porque él tiene mucho conocimiento para darnos, porque él nos puede dar un tip, nos puede dar un conocimiento, nos puede dar una solución a una problemática empresarial, a una situación que a usted se le esté presentando como empresario, líder. Ahora, Carlos, hay que trabajar mucho el emprendimiento y sabemos que es en las circunstancias o en las partes que usted más trabaja. Al inicio del programa lo presenté como perceptólogo y mercadólogo, pero me parece importante que nos defina, Carlos, qué significan esos dos términos, perceptólogo y mercadólogo. Bueno, gracias, Joana. Perceptólogo se refiere a las personas que entendemos cómo se generan las percepciones por parte de los clientes y de los consumidores para establecer esas relaciones comerciales con ellos, entendiendo cómo se generan las percepciones, pero con un ingrediente adicional que nos diferencia del mercadeo tradicional y del mercadeo normal. El mercadeo tradicional y normal pretende utilizar muchos elementos de ciencias como la psicología, como la neurología, los utiliza para hacer que los consumidores tomen las decisiones que los empresarios quieren. Eso a los perceptólogos nos parece un poquito artificioso e inclusive engañoso. No, porque hay que hacer, porque hay que influir, porque hay que incidir en un cliente para que tome una decisión que me favorece a mí como empresario. Eso ya empieza a originar una serie de inconvenientes, Joana, una serie de inconvenientes que pueden derivar en problemas de tipo jurídico.
o tú me dirás si no es así. Cuando yo empiezo a utilizar elementos artificiosos que no quieren el beneficio del cliente, sino el beneficio mío, ni siquiera el beneficio mutuo de ambos, sino el beneficio mío, pues entonces se está propiciando el terreno para que se caiga en problemas de engaños, en problemas de trampas, y ello ocasiona líos jurídicos. Si tú eres un empresario o un microempresario que tienes un pequeño negocio y empiezas a utilizar artificiosamente conocimientos de cómo funciona el cerebro, por ejemplo, como nos lo dicen ahora en lo que denominan el neuromarketing, que es el mercadeo hecho conociendo la ciencia de la neurología, cómo procede el cerebro para tomar decisiones. Entonces, si la gente cuando se le presenta un color de estos hace esto, entonces vamos a ponerle de color para que haga eso es engañoso. Entonces la gente va sintiéndose después que hizo cosas sin saber por qué las hizo y se siente engañada. Y es que el tema es muy importante, todos sabemos que existe el Estatuto del Consumidor, todos sabemos que está el Defensor del Consumidor y hay una cantidad de normativas que la ley contempla, donde hay unos derechos, unos deberes del consumidor y también obviamente de los comerciantes. Y siempre hemos mirado desde el punto de vista normativo todo este tipo interpretativo, pero no lo hemos visto desde el punto de vista del empresario, de la empresa, del que hace esa perceptología o ese trabajo de mercadeo para decir, le voy a vender, le voy a ofrecer, le voy a meter hasta por los ojos, los oídos y por toda parte a todos estos consumidores este producto, a crearles una necesidad, independientemente de si lo hace bien, si lo hace mal, si está utilizando las herramientas que la ley contempla o simplemente desfasándose por un conocimiento, porque hay entonces, Carlos, una parte fundamental. Hay un conocimiento especial que nosotros como ciudadanos, como consumidores desconocemos, y es el del neuromarketing. Está probado de pronto que como consumidores tenemos una tendencia a comprar o a consumir determinados productos por la influencia de algo o una estrategia. Es que cuando hablamos en términos de neuromarketing, y yo no me quiero meter demasiado a hablar de neuromarketing o de otras tendencias del mercadeo tradicional, porque la idea que tenemos en estas conversaciones con ustedes, los televidentes, es enseñarles a hacer un mercadeo que verdaderamente esté orientado a mejorar a los clientes, a sabiendas de que mejorando a los clientes es que mejoramos nosotros, no de engañando a los clientes. Pero bueno, para decir o para contestarte eso, sí, se utilizan influencias de comportamientos que sabemos que tenemos en el cerebro para lograr que la gente tome decisión a favor de nuestros productos. Por ejemplo, a la altura de los ojos cuando estás de pie, o sea, en una altura más o menos de ¿qué? 1,50, entre 1,40, 1,50, normalmente en las estanterías de los supermercados nos colocan los productos que el que los está exhibiendo quiere que tengan más salida. Entonces con eso nosotros nos dejamos influir en nuestra decisión por una trampita, por un truco que conoce quién exhibe, utilizando su conocimiento de cómo funciona el cerebro. Entonces a veces nos hacen ir hasta el fondo del almacén, en donde está lo que verdaderamente necesitamos. Entonces no nos lo ponen al principio del almacén, porque si nos lo ponen al principio del almacén, entonces nosotros vamos a tomar eso que necesitamos y pagamos y nos vamos. No, nos lo ponen al final del almacén con el propósito de que pasemos por una serie de productos de los que nos quieren antojar y entonces los compramos. Entonces están creándonos necesidades. Yo no entro en esa discusión porque yo sé que las necesidades se pueden crear. Algunos dicen, no, las necesidades no se crean, las necesidades se despiertan. No, las necesidades se pueden crear, pero es un artificio engañoso. ¿Por qué no utilizamos el conducto y el camino? Perdóname, yo hablo como me gusta hablar, el camino amoroso de servir al otro. Utilicemos ese camino que es mucho más rentable, es mucho más productivo, es mucho más satisfactorio y es mucho más seguro que utilizar el artificioso.
Y ese es el camino, Carlos, que queremos que muchas personas aprendan, comprendan y pongan en ejecución, porque entonces sabemos que muchas empresas están siendo sancionadas por tener artimañas, por estar de pronto haciendo las cosas como no son, y está el Estatuto del Consumidor, donde está sancionando empresas que dan publicidad engañosa, que de pronto están haciendo un mercadeo utilizando las herramientas contrarias a la normativa, y la labor que tenemos ahora con el señor Carlos Sierra es exponerles a todos ustedes las formas amorosas, como él mismo lo dice, con las cuales ustedes al interior de sus empresas, al interior de ese crecimiento que están liderando, ya sea por la venta de un producto o de un servicio, que ustedes pueden tener para atraer a su público. ¿Hay muchas estrategias para eso, Carlos? Joana, sí, y infortunadamente demasiadas, e infortunadamente como son técnicas de personas que se especializan en ver cómo funciona el cerebro, para ver cómo se puede influir y cambiar la decisión del cliente para lograr algo a favor de nosotros, y llegamos al campo en donde hay cosas que inclusive son ilegales, y eso es grave, y eso pues tiene maneras de uno defenderse, la ley le proporciona a uno todas las posibilidades de defenderse. Sin embargo, hay lo que me preocupa a mí más todavía, que hay cosas que son legales, pero uno las ve y dice, definitivamente no son morales. Pueden ser legales porque el legislador no ha caído en cuenta de llegar hasta ese punto, tal vez porque no se imagina. O desconoce, pero hay cosas que son legales, pero que definitivamente están jugando de manera truculenta con las posibilidades del consumidor. Hay un sitio donde yo llego y me quiero comprar porque tengo medida mi inversión, y entonces le dicen a uno en un letrero muy grande con una foto espectacular y se ve ese sándwich que uno le provoca coger ese sándwich y comerse 4 o 5 de esos. No, ¿cuál 4 o 5? Con uno de esos tiene uno, porque eso es tan grande, tan sustancioso, que con uno de esos, y eso vale 4.700, uy, preste para acá. Cuando llega uno a los primeros 4.700, entonces le parten a uno el pan y le dicen, queso adicional, pues claro, porque el queso que le echaron fue casi como un papel. Transparente. Queso adicional, claro, entonces uno ve ese queso tan chiquito y le dicen adicional, entonces dice, sí, échale otras 2 hojitas, pero resulta que esas otras 2 hojitas valen casi lo que vale la mitad del sándwich, el adicional, y después le dicen, y le quiere echar guacamole, y le quiere echar, y entonces van aprovechando un conocimiento que tienen de cómo funciona la dinámica del consumidor, entonces lo van aprovechando, sobre todo que es un conocimiento que lo ponen en manos de una persona ignorante. El que atiende no sabe sino eso, no sabe otras cosas del cerebro. Entonces cuando llega lo último y le dicen, y entonces, y el combo, y la gaseosa, y yo no sé qué, y eso que valía 4.700, en medio de esa emoción a la que inducen al consumidor, se convierte en una compra de 10, 12.000 pesos, que ya a la luz de todo, de toda justicia, para que hablemos de una mirada a la justicia, de toda justicia es un verdadero engaño. Es un verdadero engaño, pero todo está legal. Claro. Todo está legal, porque a la gente se le dijo, porque a la gente se le dio a escoger, porque a la gente... Pero lo que me parece que ya no es moral es ese aprovechamiento de un conocimiento que tiene cómo funciona el cerebro para ir induciendo equivocadamente al consumidor a hacer lo que no debe hacer. Yo digo, ¿y por qué no hacer lo que es amoroso? Y ahí vamos a tener mucho terreno para hablar de cómo hacerlo amorosamente y lograr inclusive mucho más beneficios hasta económicos. Otro ejemplo podría ser cuando vemos en letreros muy grandes que todo a 9.999 pesos, pero cuando se va directamente al almacén se encuentra con que lo que vale 9.999 pesos es una seccioncita pequeña, y obviamente pues ya el ciudadano, el usuario que está ahí, que se deleita viendo las prendas, las blusas, pues hace una compra que excede lo que se estaba publicitando. Y le van diciendo, y entonces eso es legal, porque allá hay una cosita que dice en el primer tablón. Ah, no, lo dijeron, porque la ley no dice de qué tamaño hay que ponerlo.
¿sí? Hay algunas restricciones, por ejemplo, en los contratos de seguro, en donde hablan de la letra menuda y todo eso, y hay legislación en ese sentido, pero en la mayoría de la publicidad eso, dígalo, pero la gente no lo dice donde lo ve la gente, sino donde la gente le da pereza ir a buscarlo. Por ejemplo, esta promoción es espectacular, venga, lleve 2 por 1, y a por allá un asterisco, y más abajito dice, aplican restricciones y condiciones. ¿Dónde están las condiciones y restricciones? Se va uno a ver y por allá hay una dirección www.com. Todo está muy legal, todo se dijo, pero a mí que no me parece que eso sea la forma de hacerlo. Muy legal, sí, pero la ética y la moral hacen de la ley un placer, porque no hay que aplicarla restrictivamente, no hay que aplicarla para castigar, no hay que aplicar para nada, no. La ética y la moral hacen que la ley tenga simplemente una función de dirimir conflictos, no de castigar gente que hace las cosas mal, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo digo, aplican restricciones, sí, y uno va, pero es que ellos saben que a la gente le da pereza, o que la mayoría, o que un tanto por ciento de las personas no van a ir a ver las condiciones. Pero cuando llega y dice, esas son las condiciones, ¿y dónde están las condiciones? Y ahí sí le sacan a uno el papel que le debieron haber mostrado desde el principio. Una manera ya de subsanar una cantidad de hierros que se ejecutan al inicio de cualquier actividad. Eso es lo importante, saber que ustedes comprendan y entiendan que este es el mundo que tenemos, que esa es la manera como se están aplicando las situaciones, pero somos siempre unos convencidos que la educación nos ayuda a que ustedes no incurran ni se vinculen a ese tipo de actos engañosos. Podríamos decir que, y de prácticas que están generando las empresas, podríamos decir que la educación nos ayuda en un porcentaje alto el conocer, el saber, en que no seamos víctimas de estas situaciones. Y en sobrepasar, ¿cómo se dice, Johanna? Resuélveme esto. En mejorar lo que dice la ley. Es decir, claro. en ser más legalista, pero no porque estoy obedeciendo la letra de la ley extremadamente, sino porque excedo lo que la ley pide, yo lo excedo. La ley dice que hay que dar 30 días, yo doy 60. ¿Cuál es el problema si yo estoy actuando bien? La ley dice que hay que dar, no sé, supongamos que hay que dar mínimo 1 año de garantía, yo doy garantía de 3. ¿Cuál es el problema si yo estoy actuando bien? Es decir, qué tan bueno el día que todos seamos capaces de actuar con la buena fe de querer realmente mejorar al otro, a sabiendas de que mejorando al otro, mejoramos nosotros. Esa es una buena actitud de ciudadano y sí, la palabra sería eso, estar en un proceso de mejoramiento continuo. Bien sabemos que la ley debe contemplar todas las diferentes situaciones y actividades que como seres humanos llevamos a cabo, pero hay algunas que no son contempladas y se deben suplir con la costumbre, se deben suplir con las diferentes normas que existen, y en el ámbito comercial, empresarial y ahora en la parte de perceptología es poco lo que hay regulado, es poco lo que la ley nos dice, incluso es poco lo que se conoce por parte de nuestros legisladores. Por eso hay que tener el buen conocimiento a través de programas como este y muchos otros que también existen, para que ustedes mismos sean quienes puedan tener esa interpretación, comprender, aprender y no ser víctimas de pronto de diferentes prácticas empresariales que, aunque pueden ser legales, no son morales. Hay un principio en el derecho, Carlos, que dice que lo que no está prohibido está permitido. Y así entonces muchas personas han creado, han ejecutado, hacen prácticas de diferentes ámbitos que la ley no contempla, no sanciona, pero que especialistas, aprovechando los vacíos de la ley, donde especialistas como Carlos Sierra en este caso concreto, sí conoce y sabe cuáles son las consecuencias de ello. Por eso entonces vamos a ir a unos cortos comerciales y regresamos con Carlos Sierra para que profundicemos un poco más en estos campos tan importantes, porque todos somos consumidores y también muchos de ustedes son empresarios, comerciantes. Ya regresamos en Una Mirada a la Justicia.
Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Con el paso del tiempo, todo sufre un cambio, una evolución. Y muy pronto, CNC Medellín cambiará para que tú no te cambies. Telesentinel, líder en monitoreo. Cuenta con los más altos estándares de calidad, con supervisores estratégicamente distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, con sistema de ubicación satelital. Telesentinel cuenta con un sistema único de televideo que integra los beneficios de circuito cerrado de CBT y alarma monitoreada. Telesentinel es tecnología y comodidad a su alcance. Este 27 de mayo en San Jerónimo, Antioquia, Encuentro de Reyes, no te lo puedes perder. Todo el mundo para allá, de todo corazón. ¡Silvestre Dangond! Con el paso del tiempo, todo sufre un cambio, una evolución. Prepárate para el cambio. Y muy pronto, CNC Medellín cambiará para que tú no te cambies. Departamento que ha recogido más piros de todos. Fuimos 1.300, este año vamos a tener 1.500. Se realizó una operación por parte de hombres de Policía Judicial de la Policía Metropolitana de Medellín. La mejor manera de resguardar el patrimonio público era ejercer ese derecho. ¿Cuál es la diferencia? Es muy importante. Es que los ciudadanos de Envigado no tienen que pagar más. La empresa viene haciendo inversión social en toda la zona. Inversiones por más o menos unos 2.500 millones de pesos. Hotel Lago Tours, donde podrás disfrutar de una hermosa naturaleza y de los más increíbles sitios de recreación en San Jerónimo. 60 cabañas, 7 piscinas, enormes toboganes, zonas verdes, canchas deportivas, lago y mucha diversión. 352-3300. En CNC Medellín tenemos un espacio donde podrás disfrutar los videos, los éxitos y las mejores canciones de tu artista preferido. En 5 posiciones podrás disfrutar de los artistas y los géneros que más te gusten. Así que pendientes porque este espacio es Top Music. Y recuerden que lo pueden disfrutar en su canal CNC Medellín, el canal de nuestra gente. Entonces los invitamos para que sigan con nosotros, vamos hasta las 5:30 de la tarde. Tu sensualidad me atrapa y no sé si aguante. Un minuto más sin un beso robarte, ven acompáñame. Báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolu56@yahoo.es. Con esa gata me diga bastante balada.
La mejor finca de recreo en Sopetrán, el mejor lugar para compartir con tu familia y amigos. Separa tu fin de semana y disfruta una gigantesca piscina, bar, barbecue, cancha y cómodas habitaciones a un precio inigualable. Finca Villa Patricia en Sopetrán, no te lo pierdas, conócela ya. Contacto 317-441-2086. Finaliza espacio publicitario. CNC Medellín. Continuamos en nuestro programa Una mirada a la justicia, un espacio que es de ustedes, un espacio que todos los días se va creando en la medida que ustedes mismos nos van proporcionando información, nos van escribiendo o buscando una buena asesoría. Recuerden que en Facebook, en Twitter, en Instagram nos pueden ubicar y también a través del canal que tenemos en YouTube, donde nos pueden buscar y ver los programas en repetición, porque constantemente los estamos subiendo para que ustedes vayan en la comodidad de sus casas, escuchándolos, aprendiendo y también compartiendo. Recuerden que estamos ubicados en la carrera 71, número 4626, carrera 71, número 4626, y que las líneas telefónicas están abiertas para que llamen, para que pidan la cita, se contacten con nuestros profesionales en las diferentes áreas y busquen una solución al conflicto, a la necesidad que en este momento usted puede estar padeciendo. Una mirada a la justicia entonces con puertas abiertas de lunes a viernes, está prestando el servicio en el horario de 8 de la mañana a 12:30 y de 1:30 a 5 de la tarde. También tenemos atenciones inmediatas y urgentes. Ustedes se pueden comunicar en las diferentes líneas telefónicas o en el WhatsApp 300-811-8251. Estamos con el señor Carlos Sierra, perceptólogo, mercadólogo, y nos está hablando, nos está educando en todo lo que se refiere a las diferentes prácticas que realizan los empresarios para que nosotros como consumidores desprevenidos pues compremos, adquiramos servicios, productos que si nos podemos ver o caemos en cuenta de las cosas, Carlos, muchas veces no necesitamos. Muchas veces no la necesitamos precisamente porque vamos cayendo en esa habilidad que enseñamos, porque yo fui uno de los que enseñé mucho de eso, que enseñamos truculentamente a hacer que los vendedores influyan en la decisión del comprador. Ahora hay un término que está muy de moda y que es bueno que lo comprendamos y que lo definamos, es el de los paradigmas. Hay unos nuevos paradigmas y esos paradigmas nos los trae, por decirlo y ponerle un nombre, como una nueva era, como un nuevo conocimiento, y a través de esos paradigmas nos hemos vuelto o nos hemos inmiscuido en diferentes situaciones. ¿Qué es el paradigma como tal? Importante que empecemos a analizar paradigmas que existen en el mercadeo, pero definamos paradigma de una manera elemental y sencilla. Aquello que de tanto repetirlo nos convence que es así sin que nos lo cuestionemos. Paradigma nos va metiendo en una creencia que no necesitamos demostración de ella, no necesitamos saber por qué se da y la creemos ciegamente y la aplicamos. Hay una historia muy simpática, Joana, de cómo nace un paradigma. Una vez hicieron un experimento con 5 chimpancés en una jaula, en una gran jaula. En la mitad de la jaula pusieron una escalera de esas de tijera y al final de la escalera había un racimo de bananos muy apetitosos. Cuando los chimpancés empezaban a sentir hambre, entonces se daba la tendencia instintiva de subir por la escala a bajar banano. Pero el experimento consistía en que cogían a los chimpancés que estaban abajo, uno se subía por la escalera, pero a los otros 4 con una manguera de esas que echa agua a presión que usan los bomberos, castigaban, mojaban y empujaban a los otros 4. De tal manera que se fue dando una circunstancia en ellos, y es que cuando ellos veían que uno de
los chimpancés iba a subir a coger bananos, los otros 4 lo cogían a golpes y no lo dejaban subir. Hasta que se apaciguó la cosa y ya les cambiaban el racimo todos los días, pero nunca ningún chimpancé osaba subir a cogerlo, porque sabía que si subía, lo masacraban los demás. Cuando esa circunstancia ya estaba consolidada, entonces cambiaron un chimpancé y pusieron uno nuevo que no sabía eso. Cuando ese chimpancé quiso subir a coger bananos, los otros 4 casi lo matan, hasta que lo amoldaron y ya no intentaba subir. Otra vez los 5 estaban amoldados, cambiaron un segundo, uno nuevo, le pasó lo mismo, casi lo masacran, hasta que aprendió. Un tercero, un cuarto, un quinto, y ya estaban todos los chimpancés, nunca les había tocado que los mojaran. Sin embargo, cuando uno intentaba subir, los otros 4 le pegaban. Hicieron el mismo experimento en 2 rondas. O sea que no había modo de saber que había una memoria en esos chimpancés de que si se subía por esas escalas los demás nos pegan, los demás, es porque nos mojan. No, eso no lo sabían. Entonces, si uno en ese momento hubiera cogido un chimpancé y le dice, bueno, ¿ustedes por qué le pegan al que quiere subir por banano? La respuesta hubiera sido, no, porque siempre ha sido así, porque el que se sube hay que pegarle. ¿Pero por qué hay que pegarle? No sé, pues porque cuando yo entré me pegaban. ¿Y a usted? ¿Quién es el más viejo aquí? ¿Y usted por qué? No, pues porque cuando llegué me pegaban. ¿Pero cuál es la explicación? No sé. Eso es un paradigma. Algo que de tanto insistirle a uno, de tanto mostrarlo, de tanto decir, uno se lo cree sin cuestionarlo. En mercadeo sí que estamos llenos de paradigmas que nos llevan a cometer infinito número de errores, como empresarios y como consumidores. Tu propuesta me parece genial, de que empecemos entonces a estudiar paradigmas. Te voy a proponer uno. ¿Cuál sería el primer paradigma? Vamos a analizar un paradigma que dice, el objetivo que tengas, manténlo en la mente, porque solo así podrás cumplirlo. Y obviamente se viene todo este conocimiento de la visualización y que con la visualización usted puede materializar sus cosas. ¿Eso es un paradigma? Nos han dicho, póngase el objetivo aquí en la mente para que usted logre, y en las empresas hay que ponerse objetivos y hay que plantear objetivos, y todo el mundo pone los objetivos en la pared y los escribe y en todas las reuniones, y el objetivo y el objetivo y el objetivo. Y según nos han dicho, hay que mantenerlo en la mente para que se logre cumplir. ¿Tú qué opinas? De pronto el paradigma lo que hace es de alguna manera mantener a unas personas disciplinadas en algo o sí, convencidas de algo, y de esa forma pues no habría mayor injerencia, mayor alboroto, se mantendrían tranquilas. Bueno, mira, Joana, yo te digo que yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces ahí el 70-80% de la gente dice, ¿cómo? Pues que si toda la vida nos han enseñado eso. Y no, lo que yo voy a decir es otra mirada, para que le demos una mirada a la justicia, que la justicia es equilibrio, ¿cierto? Entonces vendémosle otra mirada. Yo digo, si te pones a pensar demasiado en el objetivo, corres un riesgo de que se te vuelva obsesivo. Y no es lo mismo un objetivo que un obsesivo. Mira, vas para la costa y quieres llegar a Cartagena, y entonces empiezas Cartagena, y vas por Bello y ya pensando en Cartagena, y vas por, ¿cómo se llama? Don Matías, Cartagena, y llegas a Santa Rosa, Cartagena, y llegas a Yarumal, Cartagena, y todo el viaje te vas pensando en tu objetivo, en Cartagena, en Cartagena, en Cartagena, en Cartagena, en Cartagena, en Cartagena. Es muy posible que te desvíes del camino, porque no le estás poniendo cuidado al camino, sino que estás obsesivo con el objetivo. Y es muy posible que se te vaya muy aburridor el viaje. ¿No se disfruta? No lo disfrutas porque tienes el objetivo y el objetivo no te deja mirar el paisaje. Mira, si quieres llegar a Cartagena, es muy importante saber que vas para Cartagena, correcto.
Yo no estoy diciendo que no hay que establecer objetivos. Sí hay que establecer objetivos. Lo que no estoy de acuerdo es en hay que mantenerlo en la mente. No. Una vez establecido, ya tú sabes definir qué camino coger para llegar allá. Y cuando ya sabes eso, lo que tienes que fijarte es que estés en el camino, que no te salgas del camino, que no te desvíes. Y que si te desvías por una circunstancia en el camino, planeas cómo retomar el camino. Y con ese propósito de estar pendiente del camino, disfrutando del camino, gozando del camino, por añadidura se llega al objetivo. Y se goza más y se disfruta más. Muchas veces, cuando ese objetivo en términos empresariales es hay que hacer unas ventas de tantos millones de pesos, y nos ponemos a pensar en los millones de pesos, los millones de pesos, los millones de pesos y los millones de pesos, entonces ¿qué pasa? Que la gente empieza a hacer cosas indebidas para lograr los millones de pesos. Todo en exceso es malo, ni mucho que queme al santo, ni poco que no le alumbre, es un viejo y conocido refrán. Y miren qué tan importante conocer esto. Obviamente las empresas ahora con su plan filosófico, metodológico, se plasman unos objetivos, pero también es objetivo principal el camino, que no lo habíamos visualizado de esa forma. Y mira que en eso las empresas cometen errores fatales en la misma definición del objetivo. ¿Cuál es el objetivo de una empresa normalmente? Dependiendo de la empresa. ¿En qué términos se establece? En términos de dinero, ¿cierto? Claro. Alcanzar una utilidad de yo no sé cuánto, unas ventas de yo no sé cuánto. Incluso las vendedoras tienen unas metas que se deben cumplir. Si no se cumplen, pues es una causal de despido. Siendo así, entonces, es el objetivo principal, alcanzar esas metas sin mirar el cómo llegar. Y ahí entonces en que los medios superan el fin. Mira cómo se puede inducir a la gente a cometer errores por volverles obsesivo lo que es simplemente un objetivo. Es que yo digo simplemente un objetivo, y a las empresas le volvió que el objetivo era lo máximo, ¿no? El objetivo es simplemente un indicador para usted saber qué camino tomar, y de ahí en adelante no desvíe del camino. Mira, si el objetivo es ganar mucha plata, olvídate de ganar mucha plata. ¿Y cuál entonces sería el pensamiento que se debe tener en cuenta? Johanna, a ti y a la mayoría de los televidentes seguramente no les tocó la época de los médicos de confianza, porque nos tocó la de los médicos de las EPS, pero sí de pronto tenemos referencia narrativa de lo que hace un médico de confianza. Doctor, estoy enfermo. ¿Ya pagó la EPS? ¿Está al día en los pagos? No, el médico de confianza no hacía eso. El médico de confianza no se preocupaba por la plata. Usted iba donde el médico de confianza y le decía, doctor, mi mamá está muy enferma, no tengo plata en este momento. Y eso era causa para que el médico se ofendiera. Es que está creyendo que yo soy un metalizado, que no me importa el dinero. Curiosamente, esos médicos eran ricos y no se preocupaban por la plata, porque sabían que el objetivo no era ganar dinero, el objetivo era aliviar pacientes. Y así los formaban, y no los formaban en negocios, no los formaban en mercadeo, y conseguían plata. ¿Por qué? Porque la gente sabía que yendo allá logro mi objetivo. Y por añadidura me encanta, me provoca, me gusta, me da placer pagarle al médico. Y no a ese médico, no le regateo. Yo no recuerdo, hablando de médicos de confianza, a mi mamá, a mi papá, a las personas a las que les tocó el médico de confianza, yendo al consultorio del médico de confianza y preguntándole, ay doctor, ¿y eso cuánto me va a valer? No se prevenían. El médico hacía lo que tenía que hacer y salía el paciente a donde la secretaria y le decía,
¿cuánto debo? Y no regateaban. Lo que decía, tome. ¿Qué se lograba ahí? El entendimiento de que ese negocio que tienes en tu casa, ese pequeño negocio o ese gran negocio, esa miscelánea, el granero, la venta de esos productos en multinivel, la venta de productos alimenticios congelados que tienes como fuente de ingresos, no puede tener como objetivo ganar dinero. Ese es un punto de partida para saber y calcular cómo van a ser las cosas. El objetivo de tu negocio es que los objetivos de quienes vienen a él se cumplan. Ahí el cliente se encarga de que tú ganes plata, porque le va a gustar, porque va a querer que ganes plata. Claro, más que satisfecho, porque ese es otro paradigma que no sé si también lo miramos. Claro, hay que mirarlos. Al cliente, cuando se le presta servicio, hay que buscar la satisfacción de él. Inclusive hemos llegado a decir la satisfacción total del cliente. Y que el cliente siempre tiene la razón, ¿eso es cierto? Ahí eso está muy interesante, pero ahí hay dos. Vamos a ver uno por uno. Bueno, ¿cuál quieres? La satisfacción. Al cliente hay que provocarle la satisfacción total. ¿Cuál de los televidentes estarán de acuerdo o en desacuerdo con eso? ¿Tú qué crees? ¿Cuántos? ¿Mayoría en acuerdo o mayoría en desacuerdo? Creo que la mayoría en acuerdo. Estaría de acuerdo. Claro. Bueno, los que están en desacuerdo están avalados por mi pensamiento, que no hay que estar de acuerdo. No tenemos que estar de acuerdo. Les voy a mostrar yo por qué creo que en el servicio al cliente no hay que procurar la satisfacción del cliente. Ese no es el objetivo esencial del servicio al cliente. El objetivo esencial del servicio al cliente es mejorar al cliente. Entonces, en ese sentido, eso de la satisfacción tiene una interpretación muy particular. Una interpretación que es la siguiente. Mira, ¿qué pasa si tú tienes un hijo y lo crías nada más dándole satisfacción? Dicen los que lo tienen que de pronto se vuelve un hijo malcriado. Un hijo malcriado, ¿qué más? Que posiblemente no responderá por sus propias necesidades. Correcto, ¿qué más? Y hasta ahí sí. Mientras más hagas por él, ¿qué va a pasar? Menos hará él por más él mismo. Demanda. Claro, claro. Si está insatisfecho, ¿qué hace? El día que no le des un permiso, ¿qué haces? Se va solo. Se vuelve rebelde, exigente. Por ejemplo, ahora que existen las familias en donde están separados los padres, entonces, ¿usted no le dio gusto? Se va con el otro. Y el otro no le dio gusto, se viene con este. Entonces están jugando. Son maleducados, son exigentes, son violentos, no son agradecidos, todos se lo merecen. Mientras más hagas por él, menos agradece, más demanda. Si haces y haces y haces por él, entonces empieza a ver que eso le funciona y demanda. ¿Eso le ha pasado a usted con algún cliente suyo? Seguramente. ¿Y sabe por qué? Porque usted se dedicó a darle nada más satisfacción al cliente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No darle la satisfacción per se, sino la satisfacción que tiene un hijo que es disciplinado, que sabe que lo que uno hace lo hace por el bien de él, así sea castigarlo. Y el castigo no lo deja satisfecho, pero él sabe que uno lo está haciendo por el bien de él. Entonces un cliente que uno le diga, no te puedo dar ese descuento porque si te doy ese descuento en algún punto tengo que sacrificar calidad de servicio y todo eso y no es eso lo que quiero darte. Hombre, dame un descuento, no puedo. Hombre, negociar con vos sí es muy difícil, pero ¿qué se va a hacer? Eso dice un buen cliente. Y paga. Un cliente de esos que lo educamos a punta de satisfacción, si no le da el descuento, dice, yo me voy para otra parte. El cliente que has educado con esa firmeza de que es simplemente pensando en el bien de él, hoy, mañana y siempre, y entiende, genera contigo una relación ya no de satisfacción, sino de confianza. Confianza. Cuando tú le tienes confianza a alguien, el otro se puede equivocar. Y tú le tienes confianza y dices, tranquilo, te equivocaste, cuando me lo puedas corregir, lo corregís. Pero si no hay sino deseo de satisfacción, usted se equivoca y el otro le hace un berrinche porque usted se equivocó.
y lo amenaza con demandar, y lo amenaza con poner un aviso en prensa, y lo amenaza y se va y le cuenta a todo el mundo y te genera un mal ambiente, porque no había confianza, había nada más deseo de estar satisfecho. Entonces, en un negocio, cuando empiezas a generar ámbito de confianza, hay un dicho por ahí con la constancia vence ¿qué? Lo que la perseverancia Lo que la dicha no alcanza. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Claro. Transformémoslo y grabémonos la confianza vende lo que la dicha no alcanza. Cuando tú logras establecer con el cliente un ámbito de confianza, disminuye en un 50% las probabilidades de líos y de pleitos con el cliente. Te equivocaste, el cliente va a decir, se equivocó de buena fe, yo para qué lo voy a demandar, para qué me voy a ir a reclamarle, para qué le voy a presentar una PQR, no, voy y converso con él y todos estamos en el ámbito de confianza y sé que él está trabajando por mi bienestar. ¿Sí ves? Claro, muy distinta la situación a lo que podría en este momento vivirse en algunas empresas y que también a muchos de los televidentes toca. ¿Cómo? Bueno, hablemos del segundo paradigma. El cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón, antes de que entremos también a otro tema importante. El cliente siempre tiene la razón, me encanta a mí discutirlo porque me demoro por ahí, cuando empieza uno a llegar al meollo del tema, eso se prolonga y donde hay un auditorio plural, hay muchas personas, hay muchas opiniones, pero eso obviamente tiene sus ángulos de mirada en donde los que están a favor y los que están en contra tienen la razón, porque todo el mundo tiene la razón al final si está diciéndolo desde su punto de vista. Miren, el cliente, para discutir este paradigma hay que definirlo, hay que saber qué es un cliente. ¿Qué es un cliente? ¿El que entra a tu negocio? No necesariamente, No porque necesariamente. no contrata, sí contrata de pronto con, o compra el servicio o compra el producto, puede ser un cliente. El que entra a tu negocio puede ser un simple curioso, Claro. no es un cliente, no necesariamente, pero primero tiene que entrar a tu negocio, o sea que eso se llama establecer una relación. Si no hay relación, puede ser inclusive un curioso o un comprador ocasional. Tú vas por una carretera que nunca pasas y paras en un kiosquito y te tomas una gaseosa. Tú eres cliente de ese kiosco. Fue eventual. Un comprador ocasional, pero cliente no. O sea que además de la relación tiene que ser relativamente estable. Muy bien. Además, tienes que pensar que la relación es una relación en donde hay mutua, en donde hay confianza, es una relación, primero es comercial, pero también es de confianza. Porque si no, eso te impide establecer relación y te separas, entonces no eres cliente. ¿De acuerdo? Si no hay relación establecida y tú estás por tu lado y el otro está por su lado, no hay cliente. Muy bien. La otra, que la relación tiene que ser de mutuo beneficio. Porque si tú te dejas engañar siempre, ¿qué pasa? Eres un bobo, no eres un cliente, eres alguien de quien se puede aprovechar. La otra es la de que tú eres el que engaña siempre a la empresa. Entonces ahí no eres un cliente, eres un vivo que quiere sacar provecho de eso. Entonces tiene que haber una relación de mutua confianza, de mutuo beneficio. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Entonces mira, si tú tienes un cliente en esas condiciones, es un cliente que ya lo dijimos, está trabajando contigo en el ámbito de la confianza. ¿Sí o no? Claro. Confía en ti. Si confía en ti, es porque tú no deseas nada malo para él. ¿Estamos? Perfecto. Si no deseas nada malo para él, no vas a decirle nada inadecuado a él. Entonces sucede que si el otro te tiene confianza y tú le dices, es que el producto que necesitas es este, por esto, y el que te dice, no,
démelo de esta forma y de esta forma, no hay confianza. No está creyendo en ti. ¿Sí o no? Y no está creyendo en el diagnóstico Entonces, o en la situación que le está... Tú no le das lo que él quiere, entonces Claro. él se va. Entonces no es cliente. Entonces, ¿por qué dices que el cliente no tiene la razón? Si no era cliente, ese se va. Pero si tú le dices, le demuestras y se queda, a pesar de que no, eso no debe ser, pero si tú lo dices, te creo. Y lo compro. Entonces, ese sí es cliente. Y quedó con tu razón, la del asesor que lo quiere mejorar. O sea que el cliente, cuando es cliente en el ámbito de confianza del mutuo beneficio, siempre tiene la razón, porque la razón que tiene es la del asesor que sabe qué es lo mejor para él. Porque si ese asesor no sabe qué es lo mejor para su cliente, no lo asesora. Entonces nunca va a correr el riesgo de que en el cliente quede la no razón. Siempre el propósito de un buen asesor, y eso lo sabes tú en derecho, siempre el propósito de un buen asesor es que en el cliente, después del proceso de asesoría, quede la razón, la que es, la que le sirve. Porque si queda, habiendo creído ciegamente en ti, queda sin la razón, fue que lo asesoraste mal. Y así es como los paradigmas se van rompiendo. Así es como los paradigmas se van rompiendo. Lo que pasa es que entramos en una discusión analizada desde otro punto de vista, es decir, el cliente no tiene la razón porque estamos pensando que el cliente es todo el que establece un contacto con otro y viene a ponernos problema y al final dice ese cliente, no era cliente, no era cliente, entonces ¿cuál es el problema? Se le brinda atención, pero no es cliente. No es cliente. Es que una vez me decían en una conferencia uno que tenía un almacén de bicicletas, cuando yo les propuse analizar ese paradigma del cliente siempre te agarró y me no, ahí sí usted sí no me va a convencer de lo contrario, el cliente no tiene la razón. Y yo, ¿por qué? Póngame un ejemplo. Y entonces me dijo, cuando tenía en mi almacén de bicicletas fue alguien a que le cambiara yo no sé qué, y él decía que no había que cambiarle todo, y yo le dije, no, eso no es lo que hay que cambiar, lo que hay que cambiar es aquello, hay que cambiar esto, eso, usted cambia ese solo piecito y dentro de 15 días está volviendo y de pronto tiene un accidente, eso hay que cambiarle todo. Y el cliente dijo, no, cámbiamela nada más esto. Y yo le dije, no me atrevo a hacerle eso, yo le hago todo, yo no soy capaz de hacerle eso nada porque lo estoy engañando. Y entonces el tipo se fue y compró, y se fue, y yo dije, ¿se fue? Y entonces él me dijo, sí, se fue, por eso. ¿Y a dónde fue? En otro taller por ahí Chichipato, y ahí le arreglaron eso, pero a los 20 días volvió. Y le digo, ¿vio? Cuando se fue, no fue cliente suyo, fue cliente del taller Chichipato. Entonces el que se fue no era un cliente, y el no cliente puede no tener la razón. Y cuando volvió fue porque ya creyó en usted, porque ya hubo confianza, y ya sí tenía la razón, la suya. ¿Ves? Le creyó, pero tuvo que experimentarlo. Exactamente. Ahí está entonces Carlos Sierra, mercadólogo y perceptólogo. Yo quiero que tratemos un poquito el término perceptólogo, es de percepción. ¿Qué se puede percibir? Bueno, vea, esto tiene mucho de, digamos, de lo que nosotros llamamos profundizar pensamiento, que la gente llama filosofía barata. Perceptología, mire, todo lo que existe, existe porque usted lo percibe. Nada existe por sí mismo, porque todo existe es porque son cuántums de energía sobre los que usted procesa información. Eso es aparentemente complejo, pero no, es muy fácil. Mire, este micrófono existe porque en mi cerebro está entrando la información de los quantums y yo proceso esa información en su momento de existencia, porque eso está vibrando entre existir y no existir, existir y no existir. Y a través de los sentidos lo puedo... Claro, un hipnotizador me puede decir a mí, usted siente con la mano el micrófono, pero no lo puede ver. Un hipnotizador, o yo mismo me podría autohipnotizar si supiera eso. Y yo mirar y sentir que tengo algo en la mano, pero miro y no veo sino mi mano, no veo ni siquiera un recorte, no, veo mi mano, veo todo lo que tú no verías por la opacidad del micrófono, yo lo veo. ¿Por qué? Porque me controlaron en la mente
que yo no procese la información de los quantums en el momento en que existen. Entonces no percibo los quantums sino en el momento en que no existen. ¿Sí? Percibir, los sentidos mandan información, pero la percepción completa lo que yo acepto del universo que me rodea. Lo voy a explicar de una manera bien sencilla. Todos han visto un cuadro de un impresionista. En esos cuadros del impresionista, uno los mira y uno ve perfecto un alambrado, un alambre de púas. Y uno dice, ahí está el alambre de púas. Y usted se acerca al cuadro y no hay dibujado ningún alambre de púas. Hay una rayita así y unas X así tiradas y eso en nada se parece a un alambre de púas. Los sentidos te traen una información, pero tu mente es la que construye el alambrado. Eso se llaman percepciones. La percepción completa la información del medio. Nosotros actuamos con percepciones. Dos personas conocemos una tercera. La primera persona dice tan querido y la segunda dice, María tan aburrido. Las sensaciones que recibimos fueron las mismas. Fue lo mismo. Pero una percepción Pero distinta. la percepción de una persona y la de la otra fueron distintas. Con respecto a los procesos de comercialización, eso es lo que pasa. ¿Por qué a la gente le gusta un producto o no le gusta? Por percepciones. Los sentidos le traen una información que es relativamente, desde el mismo ángulo que se mire, desde el mismo punto que se oiga, es la misma. Pero la diferencia está en cómo lo percibimos. E influyen muchas cosas en esa percepción. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Lo que nosotros tenemos que lograr es generar, desde el punto de vista de la comercialización, con nuestro negocio, generar percepciones positivas. La perceptología se ocupa de cómo generar percepciones positivas, pero como existe el riesgo de lo que decíamos al principio, que se utilice un conocimiento artificiosamente para engañar a las personas, el mercadeo tradicional crea percepciones positivas y el enunciado es ese. Uno no es lo que es, sino lo que los demás creen que uno es. Entonces se dan casos como, ¿cuál es la mejor bebida del mundo? Y usted contesta automáticamente. Coca-Cola. Coca-Cola, y eso contesta, y el 80% de la gente contesta lo mismo, Coca-Cola. Pero si te vas a hacer un análisis detallado de cuál es la mejor, a lo mejor no figura entre las mejores ni siquiera. A lo mejor figura entre las no tan buenas. No vamos a decir nada porque no podemos juzgar en ese sentido. Pero ¿qué es lo que hace que una realidad que no es positiva se convierta en una realidad positiva? El utilizar artificiosamente ese conocimiento para generar percepciones positivas. La perceptología pone una condición. Usted en su negocio tiene que generar percepciones positivas verdaderas y ahí ya no puede engañar a nadie. Percepciones positivas verdaderas. Es muy interesante todo lo que hemos hablado y muy seguramente vamos a estar con Carlos Sierra trabajando bastante en esta temática en beneficio de nosotros como consumidores y también de ustedes que tienen sus negocios, que son empresarios, que son emprendedores. Por eso, Carlos, esperamos que en un próximo programa continuemos con este tema tan interesante, porque ya vamos finalizando el mismo y obviamente manifestarle a todas las personas que el sábado de 9 a 10 de la mañana vamos a estar en Una Mirada a la Justicia Radio a través de Munera Idman, el dial es 790 y de 12 a 1 de la tarde en la emisora Ondas de la Montaña. 1350M, donde también compartiremos unos tips muy interesantes que Carlos Sierra nos va a entregar y que ustedes van a poder tener un provecho especial con estos documentales y también con estos audios. Carlos, agradecerte por Gracias, la Johanna. participación. El próximo jueves también continuaremos con un poco más de profundidad en lo que tiene que ver con mercadología y con perceptología. A todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias por estar en sintonía con Una Mirada a la Justicia. Esperamos que se comuniquen con nosotros y brindemos, Carlos, un número telefónico para quien desee contactarte eventualmente para una pregunta o algún tipo de asesoría. Con muchísimo gusto. Vamos a hacer de esto una
digamos, un elemento adicional de una mirada a la justicia para que haya justicia en los procesos de comercialización. Entonces, también les vamos a proporcionar estos servicios, digamos, de asistencia, cuando sea elemental, pues gratuita, y si es mucho más profunda, pues habrá también condiciones especiales por tener la membresía a una mirada a la justicia. Y el teléfono 321-0170, 321-0170. Ahí tienen pues, todos ustedes pueden comunicarse con Carlos Sierra o llamarnos directamente a nuestras oficinas, donde también con el teléfono central que siempre aparece en pantalla podemos orientarlo e intervenir para que puedan tener contacto permanente con Carlos Sierra. Que tengan una feliz tarde, nos escucharemos el próximo sábado y hasta pronto. Una mirada a la justicia.